La crisis que vivimos es única, amigos ecuatorianos. Es una crisis sin precedentes, crisis social, crisis política, crisis moral, inclusive. Yo diría crisis moral la que estamos viviendo, porque, a ver, hemos peleado por todo y nos peleamos contra todos. Sí, señor. La diplomacia andina atraviesa hoy uno de sus momentos más oscuros, arrastrada por una espiral de descalificaciones que parecen responder más a estrategias electorales que al bienestar de las naciones. Mientras la frontera común arde bajo la presión del crimen organizado, los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro se han enredado en un intercambio de hostilidades que amenaza con quebrar décadas de cooperación bilateral. El anuncio de Petro sobre una posible demanda penal contra Noboa es percibido por analistas como un movimiento desesperado por apuntalar su influencia política interna, utilizando el conflicto externo como una cortina de humo frente a sus propios desafíos gubernamentales. Una táctica que recuerda los capítulos más nefastos de la política regional en los años 90. Y es que Noboa no llega a ningún lado con todo eso. Créanme, Noboa no llega a ningún lado. Lo que está haciendo es profundizar más la crisis interinstitucional y la crisis en los países andinos. Vamos a mirar. Señalo, si en la estadía de Gustavo Petro estuvo bajo la protección, el resguardo y acompañamiento de la policía de Ecuador, de el ejército del Ecuador, o sea, también está acusando que la policía, los militares son cómplices, que estuvieron dándole seguridad a Petro y que supuestamente ahí él tuvo reuniones o tuvo acercamientos, o sea, carece de toda lógica. En los procesos de extradición, captura de objetivos delincuenciales, Colombia nos ha ayudado un montón para capturar algunos objetivos delincuenciales de, por decirlo, alto valor. Entonces, carece de toda lógica lo que está señalando, porque no hay prueba. Es únicamente decir cualquier cosa sin fundamento y argumento, como está acostumbrado Daniel Noboa, lamentablemente. Eso no nos lleva a nada bueno. ¿Cuál puede ser la solución? ¿Quién nos puede llevar a un diálogo, tomando en cuenta esta escalada de ataques verbales que mantienen los dos presidentes, porque son los dos en definitiva? Yo pienso que el Parlamento andino debería empezar ya a generar una articulación de diálogo y de búsqueda de soluciones. Empiecen a cumplir su función el Parlamento andino, por Dios. La Comunidad Andina de Naciones en su momento era un eje articulador que ha ido perdiendo fuerza, UNASUR, que buscaba ese fortalecimiento de la región, porque hay un interés geopolítico del gobierno del norte de Donald Trump, que lo que busca es fraccionar esa unidad latinoamericana para beneficio e intereses geopolíticos, militares de ellos. Nosotros no podemos seguir siendo el patio trasero del gobierno de Donald Trump. No podemos seguir siendo el patio trasero. Nosotros tenemos que tener buenas relaciones con nuestros vecinos, por el ámbito de seguridad, por el ámbito de comercio, por el ámbito de progreso y adelanto. Y eso no está pasando actualmente, por caprichos de quien gobierna hoy el país. En la década de los 90, cuando gobernaba el Perú Alberto Fujimori, se acercaban las elecciones en el Perú y lo primero que se le ocurría a él era declararle la guerra al Ecuador. Es decir, no había mejor campaña política para Fujimori que pretender recuperar el territorio con el Ecuador y llevarnos a la guerra. Ahora el señor Petro está haciendo lo propio. Él quiere que su candidato, el señor Cepeda, avance en las encuestas y por supuesto seguir poniendo esa impronta del socialismo del siglo XXI en Colombia. Eso trae como consecuencia que lance tiros o dé palos de ciego, es decir, busque la forma de generar noticia. Venir a la posesión presidencial del presidente Noboa como un acto de reconocimiento de un gobierno legítimo, porque eso es asistir a una posesión presidencial, a decir que aquí hay presos políticos, resulta por lo menos sospechoso. Decir que Glass es un ciudadano colombiano que tiene todos los derechos para ser repatriado a su país, para evitar que siga siendo objeto de desnutrición, de maltrato, de todo tipo de violencias dentro de la cárcel, también es un despropósito. Y ahora pretender seguir un proceso a nivel internacional, que además confunde los términos. Yo no sé si es que es doctor en Derecho el señor Petro, pero lo que él dice es que le va a demandar penalmente al presidente de la República.
¿Hay demandas penales? Yo les pregunto a mis compañeros penalistas, ¿hay demandas penales o hay denuncias en materia penal? Porque cuando hay denuncia, hay cómo o se tiene que justificar primero la condición de ofendido y segundo que en efecto se tipifique esa conducta como una conducta punible. La calumnia, decir que eventualmente se pudo haber reunido con el señor Fito, eso es la imputación de un delito de acuerdo a lo que establece el Código Penal. Seguramente en el derecho colombiano es igual que aquí. Entiendo que el artículo 221 del Código Penal de Colombia establece que es una calumnia. Y el señor Petro desconoce totalmente. Entonces, yo tengo que respaldar la posición del presidente de la República. Aquí estamos nosotros luchando contra el narcotráfico, estamos luchando contra el crimen organizado. Y si eso le genera susceptibilidades al presidente de Colombia, pues lamentamos. Pero Novoa también ha lanzado esas acusaciones sin pruebas concretas, sin pruebas tangibles, sin algo que evidencie lo que ha manifestado, asambleísta. Sí, Hugo, yo estoy de acuerdo con usted. Pero también tenemos que entender que el derecho penal es riguroso. Es decir, la calumnia es una actuación o un acto punible que implica la imputación de un delito a una persona. ¿Reunirse con alguien es un delito? ¿En serio? Yo creo que no. El presidente de la República lo que ha dicho es que eventualmente se pudo haber reunido con Fito. Al señor Petro no le ha gustado, quiere presentar una denuncia, bueno, que lo haga, y lo que establece tanto el Código Penal colombiano como el Código Penal ecuatoriano es que si es que se logra demostrar que en efecto hubo verdad en esas acusaciones, pues por supuesto que habrá que seguir más bien el proceso a él y no a quien él pretende denunciar. Pero esto está tensionando más allá de los dos Es presidentes. que desde el seno de la Asamblea Nacional en el Ecuador, las voces críticas no han tardado en señalar el vacío institucional que permite este tipo de derrapes diplomáticos. El asambleísta Andrés Castillo ha calificado las acciones de Petro como una burda maniobra, mientras que por otro lado está Blasco Luna, que ha hecho un llamado casi agónico al Parlamento andino y a la comunidad andina de naciones para que asuman su rol articulador. Pero la realidad es que estas instituciones parecen zombies burocráticos incapaces de contener los impulsos de sus mandatarios. La crítica de Luna va más allá, sugiriendo que la región se ha convertido en un tablero de ajedrez donde intereses geopolíticos externos, particularmente de los Estados Unidos, siguen dictando la pauta. En conclusión, la actual crisis entre Ecuador y Colombia es el reflejo de una política exterior inmadura y narcisista, y la de Ecuador es una política de un muchacho malcriado. Así de simple, ecuatorianos. Un muchacho malcriado que le pone poco interés a nuestros comerciantes, que deja abierto el camino para que se vayan por el otro lado los comercios, en fin. Es decir, un muchacho que hace berrinche. Ahí se las dejo. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.